Neumonía adquirida en la comunidad. Bien, esta enfermedad engloba a un grupo de bacterias, virus, parásitos, e incluso nos ayuda a entender el diagnóstico diferencial de algunas neoplasias. La neumonía aguda de la comunidad tiene como un agente causal multivariado, entre los que vamos a mencionar los estáfilos, los estreptos, la legionela, la klebsiella y múltiples otros gérmenes, los cuales tenemos que hacer diferencial con la clínica. Es bien importante recordar que todo tratamiento de neumonía se debe iniciar en forma empírica y más del 50% de nuestros pacientes van a mejorar sin tener una etiología clara, es decir, lo vamos a diagnosticar como neumonía y lo vamos a dar de alta como neumonía sin especificar si fue por estáfilo, por estrepto, por alguna otra específica, y la evolución nos indicará si hay necesidad de hacer algún otro estudio. Entonces, en la anatomía patológica se lo conoce como neumonía lobar cuando es localizada, bronconeumonía cuando la lesión es en ambos campos, o intersticial cuando tiene la característica inespecífica, un patrón característico, las neumonías necrotizantes cuando es por anaerobios y las complicaciones que vendrán con absceso pulmonar. Es muy variante la evolución, es muy diferente un paciente inmunocompetente, un paciente con VIH, un paciente que utiliza corticoides, ¿no? Es bien importante entonces considerar siempre para todo diagnóstico factores de riesgo socioeconómicos, socioculturales, la edad, si es paciente obeso, todas esas características para poder abordar nuestro tratamiento, ver si el paciente es hepático, si es cardíaco, si es renal, porque si es renal la dosificación de los fármacos va a ser muy diferente. Es bien importante considerar, ¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta esos factores. Por ejemplo, yo les puedo explicar si es el paciente renal y utilizamos dosis alta, por ejemplo, de aminoglucosa, vancomicina, vamos a lesionar ese riñón. En vez de ayudar al paciente, vamos a complicarlo. Cuando nosotros evaluamos un paciente debemos considerar toda la parte clínica y los factores asociados. Eso es la clave en todo médico, correlacionar la clínica con una buena historia clínica, un buen examen semiológico y correlacionarlo. Por ejemplo, si es un paciente con neumonía de 90 años, fácilmente con una fiebre se va a deshidratar, ¿no? Si es un paciente con trastornos psiquiátricos o es un paciente que está en su cama, tiene una secuela por un ACV y está echado y le dan la alimentación por sonda. Entonces todos esos factores repercuten marcadamente en el tratamiento. Hay dos escalas que ustedes tienen que conocer. Uno es la escala de Fine y el otro es la escala de Kurz 65, que son escalas que ayudan a entender cuándo internar, cuándo dar de alta. Cada una de las dos tiene sus pros y sus contras, pero es bien importante que el juicio médico sea el clave. La escala de Fine de Kurz será una guía, pero ustedes como médicos serán los que van a decidir. La escala de Fine, por ejemplo, tiene una debilidad en la parte socioeconómica. En la parte de Kurz 65 nos habla de la neumonía en una forma más sencilla, es decir, es más que todo un apoyo, ¿no? Es decir, no es lo que dice el Kurz o el Fine, sino una evaluación mixta de lo que va a ser el criterio médico más estas escalas. Etiología bacteriana, hongos, virus, parásitos. ¿Por qué menciono parásitos? Muchas veces las neumonitis eosinofílicas en el síndrome de Loeffler se van a producir y entonces el tratamiento no se va a hacer con antibióticos, ¿no? Entonces hay reacciones eosinofílicas que van a provocar alteraciones radiológicas que tenemos que tomar en cuenta. Existe una variedad de las que mencionamos, de las neumonías por estrepto, por influenza también, Staphylococcus aureus, Mycoplasma, Klebsiella, Legionella, ¿no? Entonces hasta gram negativos. El más frecuente es la neumonía por Streptococcus pneumoniae, la más frecuente y con mayor mortalidad por su mayor presentación. Es bien importante recordar que tenemos que darnos cuenta qué características
clínicas tiene para podernos guiar también en el diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente es con VIH, tenemos que considerar bacterias atípicas, otro tipo de bacterias, considerar Pneumocystis carini, el Pneumocystis jirovecii, ver esas características. Por ejemplo, hay en algunos lugares donde va a ser más frecuente un micoplasma, por ejemplo, en todo lo que es en Europa, la fiebre Q, ¿no? Que acá no lo tenemos en nuestro medio. Entonces, considerar también las características epidemiológicas. ¿Cuáles son las características clínicas? Entonces, vamos a tener manifestaciones típicas y atípicas. En el típico, fiebre, tos, dolor torácico, disnea, expectoración, ¿no? Entonces, lo más típico. Menos frecuente, cefalea, mialgias, dolor abdominal, muchas veces en las neumonías basales, vómito, diarrea y la disminución del nivel de conciencia, que es muy frecuente en los ancianos. Lo más común, tos, fiebre, dolor en puntada de costado y la expectoración. Y la neumonía atípica va a ser sin tos. Los síntomas, por ejemplo, en los viejitos solo sienten cansancio, un poco de fiebre, y nosotros pensamos que es una infección de orina o algo. Por lo tanto, bien importante una buena auscultación, una buena revisión del paciente, ¿no? Entonces, la neumonía típica, fiebre, escalofríos, tos. La neumonía típica, fiebre, taquicardia, taquipnea. Como le digo, no va a haber tos, no va a haber puntada de costado, entonces usted revisa y va a encontrar los crepitantes, hace una percusión, la matidez, y en el laboratorio va a encontrar alteraciones como neutrofilia, alteraciones específicas de acuerdo al germen, ¿no? Entonces, también recuerden que este paciente se tiene que hacer evaluación de la creatinina, de la urea, pruebas de función renal, función hepática. Hacemos una radiografía de tórax para ver el tipo de patrón radiológico. Generalmente todos los patrones van a ser patrones alveolares, ¿no? Si tuviera algún otro patrón, tenemos que sospechar de que no es una neumonía. Sospechar de algunas enfermedades neoplásicas, tuberculosis. Nos van a dar guía la radiología de cómo hacer el tratamiento, la evolución y ver cómo va mejorando el tratamiento. Ahora, si ustedes ven radiológicamente que hay una gran extensión, nos va a ayudar a entender que este paciente también debería estar en una UBI o una UCI, ¿no? Si hay alguna cavitación, nos va a ayudar a entender que puede ser una tuberculosis, o si hay un derrame que hay que hacer una toracocentesis. Es bien importante entonces trabajar con esta herramienta que nos va a servir a hacer el diagnóstico. En un paciente joven, por ejemplo, un paciente de 20 años sin factores de riesgo, entonces no será tan esencial tener una radiografía, a menos que la evolución no sea muy buena en las primeras 48 horas. Entonces el diagnóstico va a ser en principio clínico. Entonces el 50%, como les dije, de los casos no van a tener un diagnóstico específico y van a evolucionar favorablemente. Si se tiene en consideración esto, es decir, todo paciente con neumonía y que tenga factores de riesgo se debe tomar una muestra de cultivo o hacer un extendido, una tinción de Gram, iniciar un tratamiento empírico. Todo con cultivo, excepto en algunas situaciones donde vamos a necesitar un poco de la serología o también la detección de algunos antígenos. En el caso de la legionela neumófila, ahí vamos a utilizar la detección de antígenos. Y algunas técnicas serológicas, por ejemplo para el micoplasma y la clamidia, ¿no? IgM o ELISA para micoplasma. En algunas situaciones vamos a ver que el diagnóstico va a ser incierto, por lo cual es necesario hacer una evaluación bien compleja, PCR, con estas técnicas serológicas, y bien importante la clínica y la epidemiología para poder llegar a esos diagnósticos. ¿Qué pasa? ¿En qué situaciones tenemos que invadir al paciente? Es decir, hacer una fibrobroncoscopía, biopsia quirúrgica, punción torácica, ¿no? Entonces, siempre que vamos a hacer estos estudios invasivos, tenemos que considerar que la patología es incierta, sospecha de enfermedades neoplásicas, inmunológicas, ¿no? Una broncoscopía hacemos con lavado alveolar y biopsia transbronquial nos va a guiar a sospechar neoplasia, o una punción transtorácica guiada por taxos cuando sospechamos de neoplasia. Es bien importante tomar en cuenta que los derrames pleurales
tienen que sospecharse o descartar un cáncer, o también tenemos que descartar lo que es tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mayor complicación de la neumonía? Personas adultas, mayores de 65 años, si el paciente respira más de 30 y la frecuencia cardíaca más de 125, si la presión arterial está muy baja, la sistólica, la diastólica muy baja, la temperatura más de 40 o más bien hipotermia, alteraciones en el estado de conciencia, el paciente está con dificultad respiratoria, si hay algunas alteraciones, si el paciente está deshidratado, la urea y la creatinina se suben, o la hemoglobina está baja, el hematocrito, si los glóbulos blancos son muy altos o muy bajos. La leucopenia también es una indicación de gravedad. En ese caso, sospechamos que nuestro paciente puede estar teniendo una neumonía por gram negativos. Tenemos que considerar cuando el paciente necesita ventilación mecánica o cuando el paciente no solo está en una neumonía, está en una sepsis. Entonces nos vamos a guiar para sepsis si el paciente va a tener taquicardia, dificultad respiratoria y alteraciones, en este caso de la presión arterial. Bien importante también ver si hay algunas características que nos van a guiar a una coagulopatía o una acidosis. En la primera revisión tenemos que evaluar bien para poder entender. Ahora, la afectación cuando es más de un glóbulo, siempre vamos a sospechar que hay un factor que se va a implicar cómo va a ser que el paciente sea inmunodeprimido, que el paciente sea un paciente geriátrico, ¿no? Entonces, bien importante considerar muchas características para poder evaluar si el paciente va a ventilación mecánica. Para lo cual también nos va a ayudar mucho la clasificación de Fine, la clasificación de Kurth. Acá tenemos la escala de Fine. Entonces acá, vean, es un puntaje. Entonces los puntajes van a variar de acuerdo a las características. Por ejemplo, si vive en un asilo, si tiene una neoplasia, será otro puntaje. Si tiene cirrosis, insuficiencia cardíaca, un ACV, una insuficiencia renal o alguna otra enfermedad con alteración de la conciencia, van a tener en su mayoría un puntaje. Si hay hipotensión, puntaje, y la frecuencia respiratoria más de 30, puntaje, la temperatura, la cardíaca. Generalmente la escala de Fine hace una evaluación más compleja, como les dije, excepto la parte sociocultural, ¿no? Evalúa la urea, la gasometría, el pH, la glucosa, el hematocrito, la PO2, la radiografía, que nos van a dar un puntaje. Y vean, en este otro lado tenemos los resultados, ¿no? Clase 1, 2, 3, 4 y 5. La descripción, por ejemplo, el 1 será un riesgo de mortalidad bajo, el 2 bajo, a partir del 3 existe un riesgo medio y el 4 será un riesgo alto, el 5 también tendrá una puntuación de riesgo alto, quiere decir que el 4 y el 5 necesariamente tendrían que estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vean los puntajes van a variar. Entonces, cuando tenemos una puntuación, por ejemplo, mayor a 90, entonces la suma de varios, entonces el paciente es un paciente de alto riesgo. La clasificación de Fine, tienen que conocerlo, tener una idea básica para poderlo trabajar. Entonces, es una escala bien validada, bien importante, predice la mortalidad y es muy útil si lo utiliza mucho la escala de Fine. La desventaja es que en algunos jóvenes nos va a infravalorar algunas cosas. Ustedes, como ven, en la escala de Fine la edad nos va a dar algún puntaje. Entonces, tomar en cuenta también que entre sus desventajas en la parte socioeconómica no es considerado. Entonces, es bien importante que en esta escala se necesita radiografía, gasometría, todo, ¿no? Entonces será solo realizada en un centro hospitalario de nivel. En cambio, la escala de Kurth 65, como su nombre lo dice, CURB 65, C de confusión, la U de urea, R de respiración, ¿no? La B, que nos va a dar un poquito de lo que es la presión,
y la edad de 65. Entonces tenemos en cuenta 5 puntos. Aquel tiene 0 puntos, entonces es un paciente leve, bajo riesgo. Entonces el 1, la mortalidad, miren, 2.7%, es un riesgo bajo. El que tiene 2 puntos, hay que hospitalizar, hay que observarlo. El que tiene 3 puntos, quiere decir que ya tiene una neumonía severa, tiene que ingresar a UCI, es decir, un 14% de mortalidad. Y el 4, es decir, aquel que va a tener mayor de 65 años, alteración de la urea, va a estar confundido, va a estar hipotenso y respirando más de 30, va a tener una mortalidad mayor del 27%, es decir, que es una neumonía severa, entonces tiene que entrar a UCI. Ese es el curvo. Ventaja, es sencillo, simple. En su mayoría es más útil que la FAIN, porque acá en nuestro medio, en Bolivia, es decir, los medios que tenemos son siempre limitados, por lo tanto es un buen método para poder valorar cuando internar. Desventaja, entonces no ha sido tan validada para poblaciones diferentes como la FAIN. La FAIN ha sido muy bien estudiada en muchos países, pero acá en nuestro medio el CURP65 es una arma fundamental para poder decidir cuándo mandar a su casa, cuándo internarlo o cuándo pasarlo a UCI. Cuando hagan su evolución, usted coloca, no se olviden de esto, el CURP65 es clave para poder internar, ¿no? Usted coloca paciente se evalúa, tal edad, con CURP mayor a 2, entonces ahí está indicando que su paciente tiene que internarse. La evolución del tratamiento. Generalmente los pacientes mejoran 24 a 48 horas. Hay que evaluar siempre con una radiografía. La resolución radiológica siempre es la más lenta. Es decir, si usted hace una radiografía y a los 4 días el paciente está bien, la radiografía no va a mostrar esa evolución. La radiografía va a mostrar la misma imagen. Por lo tanto, no se deben asustar que la imagen, si el paciente mejora, tiene que desaparecer. No. La imagen va a bajar poco a poco. Es decir, lo primero que desaparecen son los síntomas. La imagen desaparece posteriormente. Entonces, el 50% de a las 2 semanas, el 65% en 4 semanas, el 75% en 6 semanas. Es decir, que un mes después todavía va a haber pequeñas imágenes o alteraciones que van a ser evaluadas y que no tenemos que equivocarnos y pensar que no hay una buena respuesta. Mala evolución, el paciente sigue con fiebre, sigue con tos, está más cansado. Entonces 6 a 15% de los pacientes de los que vamos a internar van a presentar esa complicación, considerar eso. Y 40% de los ingresados a unidad de cuidados intermedios. ¿Qué pasa si el paciente no mejora? ¿Qué pasa si el paciente después de 72 horas sigue con fiebre? Entonces, ¿qué hay que considerar? Que hay una resistencia bacteriana, que la bacteria que estamos pensando es otra, puede ser una tuberculosis o puede ser una enfermedad no infecciosa, es decir, un tromboembolismo pulmonar, que no hayamos abordado bien el diagnóstico, que sea una neoplasia, sean bronquiectasias, ¿no? Entonces considerar esas características, o poco comúnmente una sarcoidosis, una hemorragia alveolar, neumonitis eosinofílica, una reacción a drogas, uremia, ¿no? Entonces existen N cosas que debemos también considerar. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón, a veces hace derrames pleurales y nosotros estamos pensando que es una neumonía. Cuando es infeccioso, entonces puede ser que haya una resistencia. Es un paciente, por ejemplo, con una pulmona, que esté en un hospital, o un paciente con VIH que tenga girovesia, o tal vez que sea una tuberculosis, no lo estemos considerando, o sea hongos, o tal vez virus, como en este caso, ¿no? En nuestro tiempo las neumonías en los últimos 6 meses, en el último año, están siendo más por etiología viral, ¿no? También la nocardia. También puede ser que no hayamos escogido adecuadamente el antibiótico, ¿no? Mala elección del antibiótico, pobre absorción, dosis bajas, o simplemente que le hayamos mandado al paciente a su casa con dosis vía oral y que el paciente no haya cumplido, cosa que se debe considerar de una nueva historia clínica. También existen otros factores que se relacionan al paciente, pueden ser si el paciente es un portador de bronquiectasis, o sea la neumonía obstructiva
reproductiva también, que son bien importantes considerar. Considerar al paciente con VIH, las inmunodeficiencias asocian múltiples enfermedades, o que el paciente esté teniendo una enfermedad tipo mieloma múltiple. Es bien importante tomar en cuenta muchos factores semiológicos. Algunas complicaciones de la neumonía pueden ser el derrame o el absceso, o el paciente se complica y pasar simplemente a lo que es el distrés respiratorio, lo cual va a necesitar ventilación mecánica. ¿Qué puede pasar entre sus complicaciones? También el paciente puede, si no evoluciona favorablemente, puede pasar a una sepsis, una diseminación de la enfermedad a todo el organismo. Entonces será una metástasis séptica. En la sepsis nos vamos a dar cuenta cuando hay potencialmente riesgo de que la infección haya pasado a la circulación. También puede aparecer tromboflebitis, pero siempre hay que considerar para sepsis la taquicardia, ¿no? La taquicardia, la disnea. ¿Qué hacemos cuando la neumonía se repite o tiene recurrencia en el mismo lóbulo? Entonces sospechamos que hay bronquiectasias con alguna patología no bronquial, por lo cual va a ser necesario hacer una tomografía y posterior una bronquioscopía, lo cual debe ser evaluado por un especialista en enfermedades pulmonares. Si aparece una neumonía en una localización diferente, es decir, por ejemplo, normalmente observamos una neumonía triangular en la parte superior, pero si la neumonía es en la base inferior, es generalizada, todo eso, siempre tenemos que sospechar que hay alguna inmunodeficiencia, es decir, tenemos que pensar en VIH, sospechar de una broncoaspiración. Entonces siempre tener en cuenta que el médico, la evaluación médica es bien importante, asumir los factores de riesgo, ver cuáles son los factores que están influyendo en una enfermedad, o siempre descartar otras enfermedades inmunológicas. Entonces, por ejemplo, muchas veces pensamos en neumonía y el paciente no mejora, entonces tenemos que evaluar lupus, entonces tenemos que enfermedades que pueden estar provocando esto. ¿Qué pasa si un paciente a las 48 horas el paciente no está mejorando y tiene un derrame pleural? Hay que hacer una toracocentesis, hay que hacer un cultivo de ese líquido, hay que hacer evaluación de ADA para poder ver si no es tuberculosis, mandar citoquímico para poder ver las características del pH, la albúmina, ¿no? También considerar llevar a patología para descartar que no sea un cáncer, ¿no? Ahora dentro de su tratamiento será un drenaje, utilización de fibrinolíticos intrapleurales y finalmente una cirugía o una decorticación en el caso que sea necesario. El tratamiento siempre va a ser empírico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clínica. Entonces, cuando usted ve una neumonía, tiene que iniciar el tratamiento ya. Y si se puede tomar los cultivos, lo hace. Ahora, el tratamiento inicial debe considerarse de acuerdo a la sospecha clínica. Entonces, considerar siempre el uso de betalactámicos y macrólidos o en su caso quinolonas. Existe alguna resistencia del estreptococo a la amoxicilina y a la ciprofloxacina que hay que considerarlo. Es bien importante recordar que el tratamiento ambulatorio va a ser vía oral, supervisado y evaluado, ¿no? Ahí vamos a mencionar un poquito de lo que es la presencia de las cefalosporinas de tercera generación, que es la arma fundamental en las neumonías cuando se encuentran hospitalizadas. Es decir, una buena combinación que lo vamos a mencionar más abajo. Por ejemplo, en el grupo 1, según la clasificación de Fine, levofloxacina bioral, amoxicilina más macrólido, puede ser acitromicina o claritromicina, o en su caso amoxicilina más sulbactam o ácida clavulánica. En el grupo 2, paciente hospitalizado, betalactámico más macrólido o levofloxacina o amoxifloxacina. Entonces, betalactámico, cefalosporina de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, ¿no? Entonces, macrólido, acitromicina, claritromicina,
Entonces, acá considerar que la levofloxacina tiene mayor afinidad a los pulmones, o sea, a diferencia de la ciprofloxacina. Si ustedes tienen solo ciprofloxacina, tendrían que utilizar a dosis alta, 400 miligramos cada dosis o 600 cada dosis, o moxifloxacina. Si el paciente, diríamos, evoluciona rápidamente, baja la fiebre, pasa a la vía oral. Es bien importante considerar entonces que a veces a lo que antiguamente hacíamos, el paciente se internaba y tenía que cumplir los 10 días de antibióticos, no. Ahora actualmente, si el paciente mejora, lo estamos a vía oral, lo podemos mandar a domicilio, ¿no? Entonces es bien importante considerar esas características. Y siempre que el paciente esté internado, ver cómo está la dieta, si no hace fiebre, cómo está orinando, ver la presión, todos esos factores que debemos considerar en la evolución día a día. Por ejemplo, el paciente con grupo 3, paciente complicado que tiene que ingresar a cuidados intermedios, un beta-lactámico, fluoroquinona, macrólido, exceptuando que tengamos algún factor de riesgo, que haya estado previamente internado hace unos días, por ejemplo, donde sospechamos que sea una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, considerar siempre iniciar antibióticos y utilizarlos por 7 a 10 días. Y en los casos graves, 10 a 14 días. Siempre evaluar comorbilidad. En caso de pseudomonas, siempre se recomienda utilizar el uso de la ceftazidima de 2 gramos cada 8 horas, más amicacina, 15 miligramos cada gramo peso, por lo menos 15 días la ceftazidima. La amicacina siempre utilizamos menos días por su nefrotoxicidad. Si sospechamos de anaerobios, debemos utilizar por aproximadamente 30 días e incluso hasta 90 días. En sospecha de anaerobios, considerar siempre utilizar bastantes días. Cuando un paciente es diagnosticado de neumonía, hacemos el tratamiento general, es decir, hidratarlo, hacer una buena hidratación, exceptuando si el paciente sea renal o cardíaco, pues ahí debemos manejar los líquidos en forma adecuada, el reposo relativo, un ambiente limpio, dejar de fumar, para la fiebre, analgésicos, oxígeno, si es necesario, ¿no? Intentar mantener una saturación por encima de 90, eso es bien importante. Es bien importante. Acá les voy a mostrar algunas radiologías. Por ejemplo, esta es una radiografía de una legionela. Vean la imagen, ¿no? Es bastante grande, patrón alveolar. Este diagnóstico se hace lógicamente, no se hace por radiología. Acá en la radiología solo observamos que es una imagen de neumonía típica, una neumonía con patrón, en este caso alveolar, ¿no? El diagnóstico de la legionela será por la determinación de antígeno. Vean esta otra placa, vean un patrón poco reticular en bases, sospechamos de TB. Generalmente cuando vemos estas características de TB se asocia a pacientes inmunodeprimidos, porque la tuberculosis generalmente va más en los vértices. Vean acá la imagen típica de una neumonía triangular lobar, neumonía lobar. Vean esto, parece una neumonía, pero posterior a la evolución se pudo evaluar que era una neumonía eosinofílica crónica, es decir, no bacteriana. El tumor pulmonar fantasma, hay el tumor evanescente de Evans, que generalmente ocurre en una insuficiencia cardíaca. Vean cómo el paciente tiene cardiomegalia, ¿no? Y la cardiomegalia se va a asociar con generalmente estos tumores evanescentes de Evans. Conclusiones: siempre hacer una radiografía, iniciar el tratamiento de forma empírica. El paciente siempre va a mejorar al tercer día, es decir, si no hay mejoría al tercer día se rota antibióticos y se evalúa todo un grupo de enfermedades. Siempre que llegue un paciente a su emergencia, el antibiótico debe iniciarle lo antes posible. Por ejemplo, si usted sospecha que es una neumonía por virus, ¿no? Empíricamente puede iniciar un antibiótico hasta descartarlo. ¿Ya? Entonces es bien importante que nosotros tenemos que saber trabajar en forma empírica, porque generalmente son muchos errores que cometemos o esperando un cultivo después de 3 días. No,
estas enfermedades, a medida que van pasando las horas, aumenta la mortalidad. Yo sé que utilizar antibióticos en forma empírica aumenta la resistencia bacteriana y todo eso, pero para eso va a estar nuestra sospecha clínica, nuestra evaluación semiológica. Entonces, elegir el antibiótico adecuado, amoxiclavulánico, cefalosporina, fluoroquinona, dependiendo. Si se ingresa al paciente, una cefalosporina más levofloxacina, pseudomonas, ceftazidima, más amicacina, más gentamicina o tobramicina en este caso. Si sospechamos de anaerobios, amoxiclavulánico, entonces eso generalmente utilizamos en los pacientes que han broncoaspirado, ¿no? Aquellos pacientes que han tenido esa patología. Piperacilina, tazobactam también anaerobios, o también fluoroquinonas en algunos atípicos. En algunos atípicos debemos considerar, como utilizar los macrólidos. Tratamiento 7 a 10 días. En casos graves por pseudomonas, 14 días. Anaerobios, 90 días. Esas serían las conclusiones en general. Bien, ahí concluimos el tema. Espero que les haya gustado.